también hay mucha gente en la documentación de esto, pues quizá. Entonces lo que comentas, no sé si realmente... Gracias por venir a esta rueda de prensa, en la que vamos de alguna manera a hacer un reconocimiento a aquellas personas que a lo largo de 4 siglos han mantenido... Sí, vamos a... No, pero mira, eso es gente del consorcio, ¿no? El consorcio está enfrente. ¿Y quién es ese ruido? ¿Dónde es? Abajo hay turistas, pero ya para que no suban más. Vale. Perdón. Que suban, que llenen la sala. Sí. Bueno, decía que hoy hacemos un reconocimiento a una serie de personas que durante cuatro siglos han trabajado de alguna manera con determinación para que la historia humana de Mazo hoy haya podido llegar y que podamos disfrutar e investigar todos esos datos que nos hablan del paso a través del tiempo de las personas por un municipio enormemente atractivo desde el punto de vista de la investigación, como es la Villa de Mazo. Son todos los bautismos del siglo XVII, básicamente, en 2 tomos, en 2 libros, que se han guardado con celo y que el paso del tiempo ha deteriorado, pero no lo suficiente como para que no puedan hoy ver y estudiar toda esta serie de documentos gráficos que en ellos se reflejan. Ya tuvo una reestructuración de la propia obra, del propio formato, en el año 1926 a través de un personaje que, según dice pues los técnicos del laboratorio actual, fue una consolidación aceptable. Se llamaba Miguel Serra Cortina, y que de alguna manera, pues el paso del siglo, el último siglo, se ha mantenido con suficiencia este formato, precisamente por la actuación de este restaurador, en aquel momento con técnicas muy rudimentarias comparadas con las que hay hoy, pero que en definitiva, podemos considerar que Mazo tiene, con estos 2 tomos, y la parroquia en concreto, uno de los documentos más interesantes que desde el punto de vista humano conservamos en la isla de La Palma. Evidentemente que esto no hubiera sido posible sin el celo que ha tenido la Iglesia, y en este caso la parroquia de Mazo, en el mantenimiento y conservación de estos documentos. La Iglesia, es un dato objetivo, ha velado, ha conservado no solo este tipo de obras, sino, saben ustedes, que la imaginería de la isla de La Palma no se entendería sin ese esfuerzo que también se ha hecho desde la Iglesia, desde las parroquias, para que podamos hoy tener en nuestro territorio, pues yo creo que un volumen de obras de arte enormemente significativas e interesantes desde el punto de vista de lo que ha sido el paso de la historia del arte, de la imaginería en la isla de La Palma. Bueno, en definitiva, siglo XVII, insisto, fundamentalmente en estos 2 tomos, en la parroquia de San Blas de Mazo, que tenemos que agradecer a don Miguel Guerra, su párroco, que haya puesto el empeño en que esto así haya podido celebrarse de alguna manera. Nos trajeron hacia el Cabildo, hacia el laboratorio de documentos de conservación y restauración de documentos gráficos, estos 2 tomos, que hoy hacemos entrega aquí en esta mañana. Y por supuesto, también al Ayuntamiento de Mazo, está aquí el concejal teniente de alcalde, Julián Delgado, que, de alguna manera, creo que el municipio de Mazo hoy tiene, de alguna manera, fijada ese paso por la historia humana, del paso del ser humano por este territorio, y que para el Ayuntamiento de Mazo seguro que estamos convencidos que también es yo creo que un día, en cierto modo, pues histórico también, ¿no? Y con nosotros también se encuentra Manuel Cubero, que es uno de los restauradores
del Laboratorio de Conservación y Restauración del Documento Gráfico del Cabildo de La Palma, que nos va a explicar cuáles han sido los aspectos técnicos relacionados con esta restauración. Pero en principio lo dejo con el párroco Miguel Guerra. Por mi parte, simplemente agradecer al Cabildo de La Palma la labor del cuidado no solamente de los libros históricos, como es en este caso, sino pues también, como me consta por otros lugares en que he estado, también aquí en La Palma y en definitiva por toda la iglesia, pues de los templos, de las imágenes y de todo ese cuidar desde el punto de vista del patrimonio histórico que conservamos en nuestros templos y que forma parte de la historia de nuestra isla, el conservar pues ese empeño, ese decidido esfuerzo por conservar y ayudarnos en su conservación, y agradecer pues un aspecto más como es el conservar los libros más antiguos de nuestra parroquia y de nuestro municipio en definitiva, libros que aparte del margen histórico y del valor de fe que tienen para nosotros aún siguen realizando una labor social, estos más antiguos no, pero sí los del siglo XIX, por toda la gente descendientes de personas de nuestras islas que están en Cuba y Venezuela y que siguen realizando una labor social. Pero aparte de eso, pues desde luego es un indudable valor histórico y se agradece que ayuden en su conservación. Reiterar las palabras del consejero y del párroco. Para Maso es un motivo de alegría el que un patrimonio como el que estamos viendo aquí de historia no se pierda, se conserve, porque desde luego que el pueblo que olvida su historia es un pueblo que pues próximamente termina pues desapareciendo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un motivo de alegría, también de agradecimiento a la Iglesia, porque yo creo que las instituciones, y yo le incluyo como una institución más, pues ha ayudado a esa conservación en un lugar como es Maso, donde pues por problemas de humedad y temas de dificultad de conservación, pues digamos es necesaria esta restauración que ha hecho el Cabildo. Ya digo, agradecimiento al Cabildo por esta restauración que valoramos mucho y que ya digo que es un motivo de alegría para el Ayuntamiento y con ello para todo el pueblo de Maso el que este acto de hoy se pueda realizar. Gracias. Por mi parte, creo que tengo que hacer un poco hincapié en todo el proceso técnico, que nos lleva pues un trabajo bastante arduo y complejo, lento. Entonces podemos estar trabajando sobre una documentación como esta pues a lo largo prácticamente de un año. La intervención sí fue un poco compleja, porque cuando retiramos el libro de bautismos, en principio sabíamos que eran 2 tomos, pero evidentemente evidenciaba lo que era un solo primer libro de bautismos. Lo que pudimos comprobar posteriormente es que estaba reencuadernado, se había intervenido por Miguel Serra Cortina, como comentaba Primitivo, en 1926. No es la primera intervención que nos encontramos de este hombre. Hemos restaurado algún otro libro de bautismos, por ejemplo en Punta Llana y en Punta Gorda. Hemos encontrado también intervenciones de este rescatador reencuadernador. Entonces sí que la intervención pudo mejorar bastante y rescatar sobre todo una documentación que estaba perdida. Deja testigo de ello dentro del libro. Principalmente había muchas causas de alteración, pero principalmente el mayor daño venía dado también un poco por las dimensiones muy diferenciadas de 2 partes del libro. Dentro de esta datación, en cuanto llega la obra al laboratorio, registramos todo con bastante detalle para que nos pueda servir en un futuro e incluso en un futuro posibles intervenciones. Encontramos también un abecedario elaborado por Francisco Felipe de Lemos en 1788. Es muy clarividente e importante porque engloba información relevante que hace referencia a un primer registro del libro de bautismos en 1576, cosa que pudimos comprobar y que también menciona dentro de este abecedario, hace referencia dentro de lo que es el primer libro de bautismos a 3 legajos rescatados. Un primer legajo que no aparece en este libro, un segundo legajo que aparece en parte perdida,
y donde se fecha concretamente el primer libro de bautismos. El primer registro que aparece es justo el 13 de julio de 1608. Una vez hecho todo este análisis codicológico, el primer libro de bautismos acabaría el 3 de julio de 1661 y el segundo libro de bautismos, que también aparece un abecedario bien claro y evidente, el cual está absolutamente completo, por lo que hemos comprobado, engloba registros desde el 25 de septiembre de 1661 hasta el 28 de enero de 1706. Entonces abarca prácticamente todo el siglo XVII, pero queda como testigo registros del siglo XVI. En cuanto a la intervención, fue un poco compleja, sobre todo la decisión final de cómo intentar proteger y preservar un libro que venía reencuadernado conjuntamente en un solo volumen. Entonces, siendo dos libros de bautismos y perteneciendo las dimensiones, unas dimensiones un poco más pequeñas al primer libro de bautismos y al segundo, la confrontación del código deontológico confluía precisamente ahí, o dividir claramente los dos libros de bautismos en primero y segundo y no hacer caso a esas dimensiones, o hacer caso a esas dimensiones y dividirlo concretamente en función de ellas, que preservarían mucho mejor el libro. Decidimos por esta última. Con lo cual hemos separado los dos volúmenes, siendo un primer volumen de dimensiones pequeñas que pertenece todo al primer libro de bautismos y un segundo volumen que hay una pequeña parte que pertenece al primer libro de bautismos y todo el segundo libro de bautismos completo, cuyas dimensiones son un poquito más grandes, incorporando el testigo de la restauración de Miguel Serra Cortina y el abecedario elaborado por Felipe de Lemos. Aparte de eso, pues el estado de conservación era bastante malo. Se había disgregado, se había perdido. Esta intervención de Miguel Serra Cortina rescata esa documentación que seguramente sin su intervención pues se habría perdido del todo, aunque parte de ella parece deslocalizada de momento, que nunca se sabe si puede aparecer o haber referencia. Había un montón de causas de alteración en cuanto a suciedad, manchas de grasa en las esquinas, pérdidas del soporte, manchas de humedad, mal estado de las tintas. Todo esto, pues dentro de los procesos habituales de restauración, intentamos darle una solución y un diagnóstico en base prácticamente a como si fuéramos médicos del papel, que es siempre el paralelismo que establecemos. Otra condición mala de conservación fue precisamente esta intervención de Miguel Serra Cortina, que cosió todo el libro a diente de perro, un método bastante dañino para la conservación de los pliegos y folios. Todo esto lo hemos corregido, hemos empleado procesos de limpieza superficial, limpieza intrínseca, lavado, desadificado para contrarrestar su acidez, reintegración mecánica, elaboración de la pulpa con similares características, aunque no tenía grandes pérdidas de soporte, y tratamiento de las tintas, alisado, estabilizado y montaje, que como he comentado anteriormente ha sido una de las labores un poquito más arduas y especiales. Siempre utilizamos métodos y materiales totalmente neutros, reversibles y siempre abiertos a cualquier otra posible intervención en un futuro. Se elaboró dos estuches de conservación y preservación también en el propio centro de restauración, y todos los datos recogidos y registrados, que aparte del informe que acompaña la obra para que quede datación y huella de todo el proceso, pues queda registrado en el laboratorio para cualquier consulta o investigación que en su momento, cuando alguien investigue de lleno de esta documentación, que ahora sí está disponible, también hay que preservar y hay que intentar que tampoco se manipule demasiado y conservar siempre en buenas condiciones climatológicas y de luz y condiciones ambientales. Para cualquier duda o aclaración siempre está el centro disponible, e incluso también para el control de todas estas condiciones en un futuro y próximas intervenciones que esperemos que sigan llegando a cabo. Perdona.